de carácter, por un tema de coincidencia con otras personas, terminé haciéndolo solo y por error mío. Yo le voy a hablar sobre el negocio y software libre. Un poco de historia. Vamos a darle una pincelada rápida a cómo empezó a crearse el tema del software libre. En la década de los 60 el software era considerado como un extra, no era un producto. Las empresas no lo vendían, no estaba licenciado y lo vendían netamente como un extra para que la gente comprara computadores o comprara este tipo de herramientas. También era común entre los programadores crear software y compartirlo, no era una cosa de venta ni mucho menos. Luego, en los 70, las compañías decidieron imponer restricciones y ahí comenzaron a crear el tema de las licencias, lo que todos conocemos y lo que todos tratamos de evitar. Porque todos hemos comprado, hemos descargado algún programa, un antivirus, un juego, y tratamos de saltarnos esas licencias. En el 71, solo los softwares solo se utilizaban en empresas, en universidades. Era un tema más bien industrial, a nivel de usuario no existía, y luego a partir de los 80 comenzaron los grandes cambios. Con este tema de que las empresas crearon las licencias, se comenzaron a vender los software y los comenzaron a utilizar de mejor forma. Empezaron a crear muchos más software, y ahora vemos que en internet podemos encontrar miles y cientos de software para lo que nosotros queramos. Por último, en el año 1984, Richard Stallman comienza a trabajar en el proyecto GNU. GNU, luego de este proyecto, se da paso a la fundación, a la Free Software Foundation, que ese es el logo. ¿Ya? Eso es lo que le podemos mostrar el logo. En la Free Software Foundation se establecen ciertos límites para cómo nosotros podemos definir o no un software libre. Las principales características de un software libre. Partir nombrando que el dueño renuncia, el creador del software, renuncia a todo tipo de ganancia creando este software o con su creación. Siempre en todo código, en todo software libre debe estar disponible su código fuente. ¿Ya? Esa es una de las principales características de un software libre. Quienes han patentado el software libre lo han hecho permitiendo a los usuarios modificar, han permitido a los usuarios modificar este código. Por eso debe siempre estar libre el código fuente. De esta manera nace el copyleft, que el copyleft es lo contrario al copyright. ¿Ya? De ahí vamos a definir, para entender qué es el copyleft, lo vamos a definir más. Es lo opuesto al copyright, lo cual es básicamente el principio de cualquier modificación. Debe quedar disponible para el resto de los usuarios. Si yo hago un software bajo una licencia de software libre, debe siempre quedar disponible para el resto de los usuarios. No puedo vender o no puedo comercializar ese software. Lo único que yo podría cobrar sería el costo de envío, que es como lo hace Linux. A veces, creo que Linux lo envía gratis. La Free Software Foundation define 4 tipos de libertades para un software libre. La libertad cero, que cualquier usuario puede ejecutar un programa o un software privado, educativo, para el motivo y necesidad que se requiera. No tiene mucha restricción. La libertad tipo 1, estudia y modifica el programa, para lo cual es necesario tener el código fuente. Si nosotros no tenemos el código fuente, no lo podemos estudiar y tampoco lo podemos modificar. La libertad número 2, tipo 2. Uno puede copiar este programa, copiar el software y para ayudar a cualquier persona, a cualquier usuario. Uno le puede dar más libertad de redistribución. Y por último, la libertad número 3, tipo 3, que tiene el código fuente liberado, se puede modificar, se puede redistribuir y se puede mejorar. Y adicionalmente, uno las puede hacer públicas. ¿Ya?
obviamente para el beneficio de, todos los usuarios y toda la comunidad que forma. Ahora, ¿qué es el copyleft? Como dice ahí, el copyleft es la práctica de ejercer el derecho de autor, pero básicamente consiste en permitir la libre modificación y redistribución de una obra u otro proyecto, obligando a las modificaciones a conservar dichos derechos. Esto es totalmente lo opuesto al copyright. El copyright amarra todo, de hecho me parece, leí por ahí que era como mínimo 50 años, y pasa a ser una obra de la humanidad o una obra de todo el mundo después de la muerte del autor. Esto no, esto es totalmente lo contrario a un copyright. ¿Por qué definir antes copyright? O sea, copyleft antes de ver los tipos de licencia. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos entender todos los tipos de licencia. Hay licencias que piden obligatoriamente un copyleft y hay licencias que hacen todo lo contrario. Veamos, ¿qué es una licencia? Una licencia es una autorización formal que entrega un autor de un software a un usuario para poder realizar actos de explotación legales. Nuevamente, ser repetitivo, liberación de código, estudio, modificación y redistribución del mismo. A eso se refiere con actos de explotación legales. Luego existen tantos tipos de licencias que, como acuerdo, se den entre el autor y el usuario. Nosotros solo vamos a revisar los más conocidos y obviamente algunos que uno no conoce pero sabe que existen. Desde el punto de vista de la Free Software Foundation se establece la licencia, la principal, que es la GNU-GPL, que yo creo que todos alguna vez han escuchado. Es la licencia pública y más utilizada, es la licencia pública del GNU y la más utilizada en todo el mundo para establecer los software libres. Bueno, se caracteriza porque el autor conserva los derechos de autor, permite la redistribución y modificación, pero hay una característica de la licencia GNU que las otras licencias lo van mejorando. ¿Qué ocurre? Si yo creo un software y lo licencio bajo GNU-GPL, yo tengo que nuevamente la modificación queda bajo esa norma, bajo esa licencia. Yo no puedo hacer un cambio de licencia. Entonces, bajo esa primicia define lo siguiente, que las licencias se dividen en dos grandes grupos. Aquellas licencias que pueden ser mezcladas con GNU-GPL y las que no, porque tienen otros trozos de código que están bajo otras licencias, lo cual nos permite hacer como una mezcla entre estos códigos. Y por último, un dato que aproximadamente el 60% de todos los software licenciados como libres poseen una licencia GPL. Antes de seguir, establecer que un software libre no significa que no tenga licencia. Todos los software tienen sí o sí licencia. La licencia es lo que le da la libertad o no. Licencia AGPL, conocida por el inglés A Federal General Public License. Está derivada de la GPL, pero aquí tiene otro enfoque, que es asegurar la cooperación en el caso de software que corren en servidores de internet. ¿Ya? Se diferencia también que la GNU por una cláusula nueva que agrega la obligatoriedad de distribuir el software modificado. Si yo tomo este código, la AGPL, me obliga a mí a redistribuir. Si yo uso una modificación, la tengo que obligatoriamente distribuir en internet o a cualquier usuario. Luego la LGPL también es basada en la GPL, se conoce como el Laser General Public License, y esta hace lo contrario que la GPL, que esta licencia reconoce el código fuente que se distribuye bajo la licencia GPL no será utilizado. ¿A qué me refiero con esto? La GPL, la GNU-GPL, nos amarra a seguir utilizando esta licencia. La LGPL es todo lo contrario.
podemos utilizar este código, pero no nos queda como GNU-GPL, nos queda como LGPL, lo cual nos permite combinar códigos que estén licenciados bajo otras licencias, valga la redundancia. También permite que los desarrolladores utilicen programas bajo la GPL o LGPL sin estar obligados a que el software se someta a esta, que es básicamente lo que les he explicado. Si nosotros tenemos un software, podemos mezclarlo con cualquier tipo de licencia. En eso no hay restricción. La BSD está basada principalmente está utilizada para los sistemas Berkeley Software Distribution. Es una licencia mucho más permisiva que la anterior y tiene menos restricciones en comparación a otras licencias. Esta licencia, a diferencia de la LGPL, de la GPL, permite el uso de código fuente en software no libre. ¿Ya? Como les explicaba, la GNU-GPL es una de las licencias libres más restrictivas que se pueden encontrar. ¿Ya? Hay licencias libres mucho más libres. La MPL, esta es una licencia sumamente conocida, que es la licencia del Mozilla. Todos los artículos de distribuciones o derivados del navegador Mozilla debe liberar su código. Por eso encontramos los navegadores para Linux, están basados en Mozilla. Esta licencia obliga a que si se utiliza este software de Mozilla, queda también con el nombre de Mozilla. ¿Ya? Utilizada por desarrolladores, como les contaba, y programadores que liberan el código del navegador Mozilla y programas derivados. ¿Bien? NPL es la licencia pública de Netscape. No posee un copyleft fuerte y está basada en la licencia MPL, que es la anterior, la de Mozilla. Esta licencia permite a Netscape utilizar el código que algún usuario agregue bajo esta misma licencia agregando una cláusula. Básicamente lo que dicen, yo escribo un código, yo puedo tomar el código fuente de una licencia de Netscape, agregarle código y no voy a tener ningún problema porque la licencia me lo permite. Otra licencia. Esta licencia la encontré muchos tipos de licencias, pero tenía que poner algo. La Apache está derivada de la anterior, de la BSD, y lo único que restringe es reconocer el trabajo del desarrollador. Eso es lo único que establece la licencia. Luego tenemos la licencia Java, que está enfocada a proteger el lenguaje Java. Y la CDDL. Es una compañía y su misión es liberar solo parte del código de los programas de esta compañía. Como les explicaba, CDDL es una compañía y su misión de la licencia es liberar este código. Su principal objetivo es la integración de Java en las diferentes distribuciones de Linux. Está basada también en la licencia MPL. Ventajas y desventajas. Nos vamos a saltar al tiro a las ventajas. Las vamos a ver muy rápido. Tenemos el bajo costo de adquisición y libre uso del software, la innovación tecnológica, menores requisitos de hardware y durabilidad de las soluciones, escrutinio público, que esto es algo interesante que los desarrolladores del software lo pueden hacer en internet y cooperativamente. ¿Ya? Es totalmente público. Independencia del proveedor, industria local, adaptación del software, datos personales, privacidad y seguridad, que este punto es por lo cual es una ventaja utilizar este tipo de software en instituciones públicas, por ejemplo en universidades, municipalidades y otros tipos de cosas, porque protegen mucho los datos personales. Y luego tenemos la traducción, uso y difusión de lenguas minoritarias. Acá me refiero con esto. Hay software que uno de repente los quiere buscar, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo en quechua, si yo tengo la traducción de un diccionario, lo puedo implementar y lo voy a poder traducir todos estos software a quechua, o a aymara, o a la lengua que a mí se me ocurre. Cosa que los software de propietarios no lo permiten. Principales desventajas. La curva del aprendizaje es mayor. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo soy un usuario Windows y me trato de traspasar, en este caso a un sistema operativo Linux, me va a costar mucho comprender este sistema.
El software libre tampoco posee ningún tipo de garantía por parte del autor. El software libre el software libre se consigue sin garantía explícita, porque no tiene garantía. Sí, ahí me equivoqué. Se necesita dedicar recursos a la reparación de errores. Un error no va a salir automáticamente después de ser encontrado, sino que va a demorarse un poco porque todos tienen que hacer un trabajo por base a todos los errores. No es como Windows, que yo envío un error y a la semana ya hay una solución. Aquí se demora un poco más. No, estaba terminando.